¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa La Voz de Ellos. Hoy vamos a tener una palabra con respecto a la fe. Y queremos darte esta palabra con respecto a la fe para que tu fe sea fortalecida y sea aumentada en tu corazón para cualquier tipo de situación como la del apóstol Pedro. Vamos a ver una palabra interesante aquí en La Voz de Ellos con respecto a tu fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quédate con nosotros, aquí, en la voz de ellos, desde Mazatlán, Sinaloa, México. Bienvenidos a tu programa La Voz de Ellos. Queremos compartirte una palabra que va a animar a tu fe, va a aumentar tu fe en cualquier situación que tú te encuentres. Al igual como la fe que tuvo el apóstol Pedro, al igual que lo tuvo también este gran hombre en la fe, de hecho es llamado el padre de la fe, Abraham. Y también vamos a ver un poco la fe que tuvo Noé para poder creer a Dios y confiar en Él. Quiero que vayas conmigo y te voy a invitar para que vayas a Mateo capítulo 14, versículo 15. Vamos a ver la fe de un discípulo de Jesús que es muy similar a nuestra fe, muy similar a la fe que tú puedas tener y que a pesar de dudas, a pesar de temores en nuestro corazón, Jesús nos da la solución para que nosotros salgamos victoriosos a través de la fe, a través de pruebas que todos vamos a pasar. En Mateo capítulo 14, versículo 25, exactamente versículo 22 al versículo 33, ahí narra la escritura, narra cómo Jesús camina sobre las aguas. La palabra de Dios dice también que el discípulo Pedro, dice la Biblia, también pudo caminar sobre las aguas. ¿A qué quiero llegar con esto? A que confíes y lo imposible sucederá. Así como lo dice la palabra. Quiero leerte en Mateo capítulo 14, versículo del 26 en adelante. Dice así. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, dice, no temáis. En el versículo 28 entramos a una parte interesante que habla acerca de la obediencia y acerca de la fe del discípulo Pedro. Dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Quiero hacer una pausa aquí puntual y quiero llevarte a lo que el apóstol Pedro hace en el versículo 28. La Biblia dice que la fe te hará actuar. La fe también te hace moverte, te hace también buscar, dice la palabra. Como la fe que tuvo este gran hombre, Noé. Ve conmigo a Hebreos 11, si tienes una Biblia cerca, te invito a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 7, que también habla de la fe que tuvo Noé. La Biblia dice en el versículo 7, que por la fe Noé, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí podemos ver a un hombre como Noé, que también dice la palabra, su fe le movió a hacer un arca. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios le había mandado hacer un arca por cuestión del diluvio y como sabemos históricamente también y bíblicamente cómo narra la palabra la fe de Noé. Algo interesante, volviendo a la fe de Pedro, algo interesante de la fe de Pedro es que puso en acción su obediencia. La fe junto con la obediencia van de la mano. Al igual que el padre de la fe, Abraham,
También en Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice lo siguiente. Dice así, Hebreos 11:8, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, dice aquí, y salió sin saber a dónde iba. El padre de la fe, Abraham, dice la palabra que obedeció. Aquí nosotros, hermano, podemos ver que la obediencia y la fe van de la mano. ¿A qué me refiero con esto? Que tu obediencia es la única prueba de que tu fe es genuina en Jesús. Lo vuelvo a repetir. Tu obediencia es la única prueba de que tu fe es genuina en Jesucristo. En otras palabras, la fe se demuestra obedeciendo y la obediencia es tu fe en acción. Por eso vemos que en el versículo 8, el padre de la fe, Abraham, siendo llamado, dice, obedeció. Volvamos a Mateo capítulo 14, el versículo 28. Dice la Biblia aquí que el apóstol Pedro, cuando ve que el Señor Jesús empieza a caminar sobre el mar, dice la Biblia que él también accionó su fe. Dice el versículo 28 que también acciona su obediencia, ya que, como acabamos de decir, la fe se demuestra obedeciendo y la obediencia no es otra cosa más que nuestra fe en acción. El versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, dice la palabra. En el versículo 29 dice, y él dijo, ven, le dice el Señor Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dice aquí, dio voces diciendo, Señor, dice, sálvame. Vamos a ver algo interesante con la fe de este discípulo, dice la palabra. En el versículo 30 dice que Pedro tuvo miedo y dice la palabra que él empieza a hundirse, dice la palabra. Algo interesante que dice aquí es que Pedro se empieza a hundir por dos cosas, porque él tuvo un miedo y dice la palabra que su temor lo invadió a tal grado que él disvarió de su fe en Jesús. Por unos momentos hay cosas que realmente son imposibles cuando lo lees en la Biblia, pero realmente sucedieron. Por ejemplo, para nosotros, quizás para ti, es imposible que tú puedas caminar sobre el mar. Pero el mar de problemas que todos atravesamos, inclusive usted que me está viendo del otro lado de la cámara, la Biblia dice que cada uno de nosotros vamos a tener un mar de situaciones, un mar de desafíos, un mar de problemas. Y la palabra dice que hay unas cosas que nos van a hacer que nuestra mirada de Jesús se haga hacia un lado, se vaya hacia un lado. Eso nos va a distraer. Punto número 1, el miedo es un enemigo de la fe que nos va a hacer que nos hundamos, que disvariemos, que nosotros tomemos nuestra vista y la quitemos de donde la tenemos que tener, de Jesús. En el primer momento en que el apóstol Pedro quita su mirada de Jesús, dice la palabra que él empieza a tener temor y empieza a hundirse. ¿Por qué? En el versículo 30 dice así, pero al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dice. Dio voces diciendo, Señor, dice, sálvame. Aquí podemos ver dos cosas interesantes acerca de Jesús. Lo que queremos tratar de llegar a este punto es que a través de la fe de este hombre, nosotros podamos ser fortalecidos y que tu fe aumente. En el versículo 31 dice, al momento Jesús, extendiendo, dice, la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, le dice, ¿por qué dudaste? La duda es otro enemigo de nuestra fe. La Biblia dice en el versículo 31 que cuando nosotros confiamos en el Señor, lo imposible empieza a suceder, dice la Biblia. En el primer momento en que tú pones tu fe en Jesús,
A pesar de cualquier situación que tú tengas, te acercas a Él y confías en Él, lo imposible empieza a suceder. En ese momento, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, la Biblia dice que aparece su mano poderosa y Él te rescata y te saca de cualquier situación en la que tú te estés hundiendo, dice la Biblia. Por eso el versículo 32, para terminar, dice así: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Después de la tormenta, por supuesto, viene la calma. Una vez que el Señor nos saca, nos extiende su mano poderosa, dice la Biblia, es cuando viene la calma. Y es cuando tenemos victoria. Dice el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Por eso, no dudes, confía en Jesús y lo imposible, créeme, sucederá. Vamos a ir a una pausa y esta es muy breve esta pausa y ahorita regresamos. Regresamos de esta pausa muy breve. Quiero presentarte una cápsula con respecto al tema que estamos viendo hoy, que es la fe, nuestra fe, tu fe, para vencer cualquier desafío en Cristo Jesús. Pero antes de ir a la cápsula, por favor, no te vayas, porque al final del programa queremos orar para que el Señor fortalezca tu fe y aumente tu fe. Te dejamos con esta cápsula con respecto a la fe. ¿Qué es la fe? Y cómo podemos utilizar nuestra fe y nuestra convicción en nuestra vida cotidiana. Adelante. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe no es para creer, sino creer para poder ver. ¿Quieres ver a Jesús obrando lo imposible para tu vida? Entonces tienes que creer, no ver para poder creer. En Mateo capítulo 17, versículo 20, dice que si tuvieras fe como el grano de una mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible, porque al que cree, todo le es posible. Así es que confía en Dios, y lo imposible sucederá. No dudes, y lo imposible también se moverá. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa, La Voz de Ellos. Qué bueno que te quedaste con nosotros y queremos guiarte en este momento para hacer una oración por ti, por tu corazón, para que tu fe sea aumentada y pues realmente cuando tú confíes, lo imposible pueda suceder. Recuerda que el enfoque de tu fe no debe de estar en tu problema, debe de estar en Cristo Jesús. Te invito para que cierres tus ojos conmigo en este momento y le digas, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque yo puedo creer, dile. Tu palabra me enseña que tú puedes aumentar mi fe como lo hiciste con el apóstol Pedro, dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que tú fortalezcas mi fe, que tú aumentes mi fe, Señor. Ayúdame, Señor, a poner mi confianza en ti para poder ver lo que es imposible. Porque lo que es imposible para mí, Señor, dice tu palabra, para ti todo es posible. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Yo espero que con esta palabra con respecto a la fe, tu fe crezca y tu fe esté depositada en lo que realmente es real. Nos vemos la próxima y muchas gracias por ver La Voz de Ellos. Hasta la próxima.